desarrollada a través de los cargos que ha ocupado como primer secretario, como consejero diplomático, canciller, embajador de Venezuela, es conferencista, es articulista de prensa. Por eso es que él tiene su nombre de pila, pero todos lo conocemos y lo apreciamos como el embajador Julio César Pineda, sobre todo por lo ponderado y certero de sus análisis. Le damos la bienvenida al embajador Julio César Pineda, quien nos va a exponer su punto de vista sobre la negociación Venezuela frente a los escenarios internacionales y la negociación política. Embajador, bienvenido a Datanálisis y el monitor es suyo. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Además, en estos momentos tan importantes para Venezuela, el mundo está atento por ser un país tan importante en la ubicación geoestratégica, por los recursos naturales y por las posibilidades que se abren ahora que hay acuerdos entre la oposición y el gobierno, que hay unas elecciones nacionales y que hay leyes y decretos que facilitan la inversión extranjera, que tan al bien expuso precisamente el economista Rodrigo Naranjo Escobar. Como decía tú como moderador de este foro, José Bernardo Di Giorgio, en el caso de los embajadores, cuando nos jubilan, pues seguimos siendo embajadores, porque de hecho cobro, muy poquito, pero cobro como embajador jubilado de la Cancillería, pero estuve 3 años como embajador de Venezuela en Corea, que fue una gran experiencia para ver que un país aprovecha los recursos que tiene, sobre todo humanos, importa muchísimas cosas, pero también han transformado la economía. Yo ayer entrevistaba en Brújula Internacional de Innovación al jefe de la misión de Corea en Venezuela y me decía que ellos salieron de lo peor económico y políticamente, como fue los despojos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón logró salir del país, y la presencia precisamente de Occidente ayudando a Corea del Sur en la guerra de 3 años entre 1950 y 1953, y una economía totalmente abandonada. Y decía que hoy Corea en esa época tenía $400 de ingreso per cápita, hoy en día tiene $35.000 de ingreso per cápita. Además me decía, somos un país dividido, donde en el norte hay grandes recursos humanos y materiales, y que sería extraordinario poder reunificarse porque en el sur hay tecnología y hay financiamiento. Esos ejemplos son buenos para Venezuela porque hemos visto cómo se puede un país resucitar en situaciones en que su población así lo decida. Claro, ahí hay un elemento del budismo que es muy importante, el sentido de la comunidad y la responsabilidad, y naturalmente la asistencia extranjera. Muy agradable también, como decía el moderador José Bernardo Di Giorgio, poder escuchar a José Antonio Gil Yepes, presidente de Datanálisis, con la aproximación económica y financiera, como vimos también de Rodrigo Naranjo, ratificando la importación de la inversión extranjera tanto para los venezolanos y extranjeros residentes en Venezuela, como para los posibles inversionistas de los distintos países del mundo que conocen el potencial económico de Venezuela y que ahora perciben un ambiente propicio para el comercio internacional, desde el petróleo hasta los minerales, como el café y el cacao, incluso la parte agrícola, incluyendo materiales estratégicos. Aquí hay unos 50.000 toneladas de uranio y de torio, que precisamente países como Francia, que tienen reactores nucleares donde el 60% es producido por esos materiales fisibles y fusionables, naturalmente que están necesitando esa materia prima, pero eso obliga a una nueva mentalidad, un nuevo sentido de inversión y, por supuesto, financiamiento extranjero, pero con seguridad jurídica. Yo quería comenzar un poco con lo que llamamos el ajedrez estratégico y el laberinto político de los estados con materias primas y recursos naturales. No es raro que Venezuela sea centro de atención del mundo porque tenemos demasiada riqueza. Dios ha sido generoso en todo, biodiversidad, ríos, 2.500 de costa en el Caribe, una costa muy importante que tiene el material más fino, más codiciado, que es el petróleo liviano, allí en el Esequibo, que nos da salida al Atlántico, pero que es una inmensa fortuna, tanta que la ExxonMobil pagó $16 millones a Guyana para la defensa en la Corte Internacional de Justicia, y ahí estamos de ahora con un problema inmenso porque nosotros que no creemos en la competencia de la Corte y que argumentamos no ir a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia se declaró con competencia para conocer el caso, no solamente con el peligro que representa la pérdida del territorio material, que son los 150.000 kilómetros, sino esa frontera marítima con el inmenso caudal petrolero. Ya hablan del Emirato de Guyana, va a ser el país que tiene el mayor ingreso en América Latina
por el petróleo, y es un petróleo que es en parte nuestro. Precisamente cuando la Corte consideró el caso, al declararse competente nos dieron un golpe. Desgraciadamente también hubo complicidad del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y del secretario general Guterres, porque llevaron el caso a la Corte, cuando nosotros, gracias a la democracia, en 1966, con el gobierno de Rómulo Betancourt, con el canciller Falcón Briceño que hizo la denuncia, logramos que Inglaterra aceptara definitivamente que había una situación complicada con ese territorio, y Guyana y lo que iba a ser la República Cooperativa y Venezuela firmaron en Ginebra en 1966 un acuerdo donde iban a discutir el tema entre las partes, no llevarlo ni judicializarlo en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela nunca ha querido llevar sus problemas territoriales a la Corte Internacional de Justicia, e incluso hay un pacto que es el de Bogotá de 1948, donde se señala que los países latinoamericanos en materia de fronteras podían ir a la Corte. Venezuela no se hizo parte del pacto con otros 4 o 5 países, por lo tanto no estamos obligados. Pero ya la Corte nos tiene y hay que hacer algo, y sin embargo no hay definición, por eso la importancia de una política, de una nueva Cancillería. Yo tengo mucha esperanza, y me decían algunos embajadores que confían en que el nuevo canciller, que fue nuestro alumno en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Internacionales, a quien recibí yo como embajador venezolano en Corea, acompañando al canciller Ocho Antich en la época, quien trabajó en varias embajadas, que habla varios idiomas. Eso va a garantizar también el hecho de que podamos abrirnos más al mundo. Incluso una cosa, no sé si es confidencial, pero es pública, el nuevo canciller de la República, Félix Plasencia, se reunió con la comunidad judía de Venezuela y dio esa tranquilidad de la libertad de culto, de la libertad religiosa. Ha hablado con los amigos de la mezquita y en Caracas, ha hablado con los católicos a todos los niveles, incluyendo los protestantes. En Naciones Unidas ahora vimos que se reunió con los rusos y con los chinos, pero también con todos los diplomáticos de Europa y de Asia y de África, porque creo que puede haber una nueva diplomacia y sería necesaria, después de escuchar las exposiciones anteriores y los escenarios que siempre ha sido tema central de Data Analysis, considerar esa variable internacional, que es fundamental. Por eso Estados Unidos, por ejemplo, Biden, ahora nombra a un canciller, un hombre que estudia en Francia, que habla perfectamente varios idiomas. Ayer fue agradable comunicarse él con el presidente Macron en el idioma de Francia. Y no solamente por la buena relación que tiene que existir, sino porque están molestos los franceses, retiraron su embajador de Estados Unidos y de Australia, porque teniendo una venta pactada con Estados Unidos, con Francia, Australia, Estados Unidos le vendió submarinos con energía nuclear, que además molesta a China, porque un reactor nuclear en un barco nucleariza, le da sentido militar a la región. Entonces, esa diplomacia vamos a tener que mejorarla. Lo mismo yo estando en Libia, embajador, y esto lo sabe mucha gente, en el mundo islámico hay una consideración muy particular de la mujer. De hecho, hay el problema ahorita, el gran debate. Ayer hablaron los británicos con los talibanes y me decía el embajador de Qatar aquí en Caracas, precisamente, que ellos estaban muy felices de poder haber sentado a negociar a los talibanes en Doha, la capital de Qatar. Yo fui embajador también en los Emiratos Árabes Unidos, en la capital de Qatar, incluso a negociar con los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que el presidente Trump en la época tuvo una llamada telefónica para dar que es el nuevo líder de los talibanes, y considera que era posible negociar, y negociaron la salida dentro de una estrategia también que no es para pero que es muy interesante en Afganistán. Incluso lo que dicen de la de Rogano, estaba una estrategia planeada en Washington, donde precisamente era mejor salir de allí en una guerra que no iban a ganar y dejar que China ocupara el espacio que los rusos en la época comunista tenían, porque en el fondo entendían que los chinos venían con una mente distinta, con tendencia Piaoxin, y sobre todo ahora con la situación de una especie de capitalismo en las relaciones internacionales, la facilidad de la inversión extranjera, la propiedad privada. O sea que hay grandes estrategias del mundo en donde tenemos que entrar sin parcializarnos. Por eso creo yo que cuando se habla de política exterior de Venezuela tenemos que volver a el equilibrio de las potencias. El presidente Chávez, creo yo, internacionalista, que tuvo una equivocación cuando rompió lo que era una política tradicional de Venezuela, que ahora el presidente Maduro la ha tomado y que también la oposición me imagino que la apoye, que es, en el caso del Medio Oriente, hay que conocerlo para uno tener relaciones diplomáticas. En el Medio Oriente hay dos polos fundamentales que son Arabia Saudita e Irán. Irán, que representa el chiismo con su arco dominando Irán,
teniendo mucha importancia, total importancia en Irak, que es petrolero, y por eso la guerra del Golfo, teniendo al gobierno minoritario chiita, de una rama alauita en Siria, y una presencia en el gobierno del Líbano, como el Hezbollah. Entonces, ese arco chiita es importante. Irán es segundo país de la OPEP, segundo país productor de gas en el mundo, y Venezuela tenía siempre unas relaciones con Irán, pero nunca descuidó las relaciones con Arabia Saudita, que es el primer país productor de petróleo, y además que tenía una política con Pérez Alfonso de la fundación de la OPEP muy cercana. Calderón Berti fue uno de los artífices de esa política internacional. El presidente Chávez, creo que por la asesoría, a lo mejor no bien conocedora del Medio Oriente, privilegió la relación con Irán y olvidó un poco a Arabia Saudita. Y como allí hay una pugna que viene desde la muerte de Mahoma, en donde los chiitas reclaman la herencia de la sangre y los sunitas reclaman la doctrina. Irán se considera en esa línea y Arabia Saudita en la otra. Por ejemplo, en el caso de Siria, es una minoría que gobierna, que es de origen chiita, la mayoría es sunita, y Arabia Saudita ha impulsado un cambio de gobierno apoyado por Estados Unidos, que tiene relaciones con ellos, e Irán lo ha apoyado. Eso impidió que la primavera árabe que tumbó a Mubarak en Egipto, o tumbó a Gaddafi, 40 años de gobierno, o se llevó por delante a Ben Ali con varios años, con 14 años de gobierno, en Siria no tuviera expresión por la presencia de Irán. Nosotros como petroleros en la OPEP tenemos que seguir excelentes relaciones con Irán. De hecho, tenemos una relación, incluso entrevistado al embajador de Irán, y hay posibilidades de gran comercio. Pero tenemos también que acercarnos a Arabia Saudita mucho más y al mundo sunita. El mundo sunita son el 80% de los islamistas del Islam en el mundo. Y bueno, en la materia petrolera tenemos muchísimo que tener con ellos, porque además están con Kuwait, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Omán, que es un centro muy importante. El presidente Maduro ha tratado de mejorarla y creo que se ha mejorado. De hecho, en pleno conflicto de Siria, después de la muerte del presidente Chávez, cuando nos acercamos a Arabia Saudita, que es importantísimo, los sauditas en su estrategia global y regional decían: no voy a lidiarme con un enemigo, con un amigo de mi enemigo. Por lo tanto, en esa lógica fueron bastante difíciles las relaciones, incluso en la OPEP. Hoy en día también se han mejorado esas relaciones y, por supuesto, dentro de ese criterio podemos seguir avanzando. Entonces, hay un ajedrez que hay que entenderlo cuando hacemos escenario, y sobre todo al data análisis, que conoce mucho de negociación, hay que conocer. Además es muy laberíntico. Yo recuerdo que estando embajador en Libia, vino el presidente Mandela y un periódico, y empezó a opinar sobre el mundo árabe. Y en un periódico londinense decían al presidente Mandela: mejor no se meta a opinar sobre esto, porque tenía una relación muy estrecha con Gaddafi, y eso ya creaba problemas dentro del mundo árabe. Por eso ese mundo hay que tener especialistas que lo conozcan. Nuestros diplomáticos tienen que hablar el idioma, respetar las costumbres. Les decía que en el caso de Gaddafi era un caso excepcional, porque Francia, sabiendo esa situación de Gaddafi que le privilegiaba a la mujer, mandó una mujer embajadora que hablaba árabe. Efectivamente, Gaddafi tenía su guardia personal de mujeres. Al lado de mi casa vivía una piloto de MiG, camiones soviéticos, con mujeres. Y hay que conocer para una diplomacia futura todos estos sectores, sobre todo para nosotros en el petróleo y en el gas, que es tan importante en Medio Oriente. Hay un escenario muy complicado, y ojalá con data análisis pudiéramos hacer un día un juego de escenarios dentro de la región, para que Venezuela pueda actuar mucho mejor y sacar mucho más fruto. Yo creo que inclusive podemos aprender de los talibanes. En el primer gobierno talibán del 96 al 2001 fue una cosa estricta, rígida. Los niños no podían participar en la educación después de 11 años. Los hombres tenían que tener barba y tenían que tener un turbante, etc. Hoy en día no hay posibilidad en ese sentido. Los talibanes han aceptado la negociación. Ya las mujeres pueden ir a la universidad. Acaban de aprobar una constitución monárquica, teocrática, un poco al estilo iraní, donde el ayatollah es el que manda y el presidente es en la parte civil. Entonces, esa variable religiosa y petrolera en el Medio Oriente es muy importante para cualquier diplomacia venezolana en el futuro, que es, en el caso de Afganistán, ahorita el litio, por ejemplo, que también para Bolivia es fundamental. Y claro, para nosotros tenemos muchas riquezas. Hay hidrocarburos, minerales, agua, diversidad, etc. El interés actual de las potencias es en los recursos naturales. Por eso nosotros estamos en la estrategia de las potencias, de todas. Por supuesto, también tenemos que tener una estrategia nosotros frente a ellos. Venezuela tiene recursos en el subsuelo como hidrocarburos, minerales, fuentes de energía, capas freáticas. Sobre el suelo tenemos producción agrícola, cría, avicultura, además de otras de las grandes riquezas, inclusive, como decíamos,
tenemos uranio y torio, que es un material estratégico importantísimo en los nuevos desarrollos, y algunas partes del litio también, igual que el Cono Sur y en el caso de Afganistán, sin el problema de Afganistán que tiene el opio, que cubre el comercio del 80% de la heroína y que es un grave problema, la cual también hoy en día los talibanes han aceptado negociar con los europeos. Hay necesidad de una política interna, ya lo ha destacado sobre todo Gil Yepes, concorde con las exigencias económicas, y una política externa de consenso, que es vital en nuestra geografía física y humana. Yo creo que se percibe un cambio en el gobierno de diálogo, de negociación con la oposición, y la oposición voluntad, el hecho de que participe en las elecciones, eso le da tranquilidad a la comunidad internacional. Ya la Unión Europea viene a participar, a ver las elecciones, a estar presente. Incluso la preside la delegación una diputada socialdemócrata de Portugal, y viene con mucho interés a animar también de que la única salida aquí es electoral, y una salida electoral negociada. Son elecciones en noviembre. Esto ya es un reconocimiento fáctico del poder establecido y un desconocimiento gradual del poder paralelo. En Naciones Unidas no es la primera vez que se presenta esto, dos gobiernos en un mismo Estado. ¿No? Vino desde la época de la revolución de Atatürk en Turquía, cuando el Imperio Otomano pierde todo el Medio Oriente y se restringe. Los jóvenes intelectuales decidieron crear la República Turca, y en ese momento el sultán tenía su parlamento y tenía su gobierno reconocido por algunos otros gobiernos imperiales, y al final pues decidió unas elecciones nacionales, un solo parlamento, y ahora funciona el parlamento en Ankara. Es la razón por que existe Estambul y Ankara. Hay una percepción de un cambio de gobierno con el diálogo y la negociación, como decíamos. Lo de México ya ha sido mencionado anteriormente. Las elecciones van a realizarse. Como decíamos, la oposición y el gobierno han visto las debilidades en cada uno. En la oposición la imposibilidad de ser reconocido, porque Naciones Unidas, para que se reconozca un gobierno, tiene que tener 2/3 partes de los miembros. En el caso de la Asamblea Nacional, el máximo que llegó fue 60 reconocimientos. Tendría que haber tenido 120 reconocimientos para reconocer un gobierno, cosa que nunca sucedió. Por eso, aunque tengamos en Washington un embajador que es de Guaidó, en París y en los organismos internacionales, la UNESCO, todos reconocen al gobierno del presidente Maduro. Por lo tanto, creo que este diálogo nos va a ayudar en los nuevos escenarios. Hay conciencia de la fragilidad de la oposición y la necesidad de un cambio en materia económica y política. Ya decíamos que el nuevo canciller nos va a ayudar mucho en esto de una política más profesional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es el caso de México, lo citábamos antes, donde hay un gobierno de izquierda, pero moderado, dialogando con Estados Unidos, incorporado inclusive con tesis muy avanzadas, como la de creación de una OEA latinoamericana y del Caribe, que es una idea muy bonita y que va a marchar, pero dentro del diálogo y la negociación necesaria. Hoy en día hay facilidad para la importación y la exportación en un marco de seguridad jurídica que tiene que venir, y de pluralismo. Ya vemos que las relaciones con la Unión Europea y los Estados Unidos pueden regularizarse, sobre todo con la Unión Europea. Hay una dualidad de reconocimiento, pero ya hay, por ejemplo, con la embajadora en Polonia ya no existe. Francia le da más importancia al embajador Mujica, total importancia porque tiene el poder real, y ahora con las negociaciones se aclara más el mundo. Por eso las conversaciones con Estados Unidos y Occidente están ahorita en marcha. Hay un pragmatismo que es lo importante en el modelo, que además me decía Guillermo Mora, que lo entrevistamos en televisión, que las zonas económicas estas son un modelo que han copiado de Corea del Sur, que es capitalista, pero también de Vietnam y de otros países con una ideología que era comunista o socialista, pero que han entendido que hay que trabajar con la línea de la justicia que el socialismo ofrece, pero con la línea de libertad que el capitalismo también ha tenido. Por eso la Unión Europea, desde 1957, como Unidad Económica Europea, y en 1992, como Unión Europea, ha declarado el Estado Social y de Derecho, que inclusive Venezuela copia ese modelo constitucional por la Constitución Española del 78, que son modelos democráticos. Vean Alemania, el caso que nos sirve de ejemplo. Angela Merkel, 16 años, gran gobierno, equilibrio, y el segundo de Angela Merkel era del partido de oposición, que la combatió muy fuerte y lo logró en una coalición mayoritaria. Pierde Angela Merkel, hay un gobierno de centro izquierda, pero donde la cuestión ecológica es tan importante que ya entran a gobernar los verdes. Pero hay un escenario latinoamericano nuevo también. Ya los socialismos reales no tienen expresión. Los mismos cubanos han cambiado muchísimo hacia la propiedad privada y dan garantía a la inversión extranjera, por ejemplo, frente a España con el desarrollo turístico. En el caso de Argentina hay una división entre el radicalismo
del caso de Kirchner y lo que es el pragmatismo del nuevo presidente Fernández. Se nota un cambio total. En Bolivia ya no es la ideología tan fuerte del caso de Evo Morales, que además cometió el error de reelegirse, habiendo hecho un gobierno, porque Le Monde Diplomatique decía que en el caso de Evo Morales mejoró a la clase obrera hacia una clase media, y la clase media muchas veces ya no quiere nada con ese socialismo radical. Yo creo que estamos entendiendo que en América Latina también tenemos que seguir esa línea. López Obrador en México está en la misma dirección y por eso también ofreció servir en el diálogo. El caso boliviano, el pragmatismo del presidente Maduro, tal vez coincide un poco con el mismo pragmatismo cubano y de los rusos. De hecho, la caída del muro de Berlín, que fue diplomático en Moscú en la época del comunismo, y eran las colas en la calle, la falta de productos. Claro, todavía había el problema con Occidente. Gorbachov entendió que había que cambiar y por eso la perestroika y el glasnost, y hoy en día pues hay elecciones, hay parlamentos con sus logros y sus defectos, pero el mundo va por esa dirección. Y que naturalmente hay que considerar también el petróleo. Ya decíamos que lo importante del Medio Oriente, pero también para nosotros. Hoy tenemos un petróleo a $81, eso nos va a posibilitar mayor desarrollo. Tenemos lutitas, que es un poco la competencia que nos están haciendo, y por supuesto las lutitas ya no son tan rentables porque a medida que el petróleo suba, no es la necesidad de buscar los esquitos. La OPEP está en producción de 87 millones de barriles y nos da pena ahora que nosotros apenas tenemos el 0.06% de esa producción cuando éramos uno de los productores más grandes de petróleo. Hay un ascenso en la producción petrolera, ojalá que se garantice, pero para eso necesita, y lo decía el doctor anteriormente, especialista en materia financiera, necesitamos inversión extranjera, como todo el mundo necesita inversión extranjera. Hoy estamos de octavo entre los 13 países de la OPEP, cuando éramos prácticamente uno de los primeros, pero hay una apertura petrolera, hay liberalización. El caso de México es ejemplar con los capitales extranjeros para la producción de petróleo. En 10 años podríamos llegar a una producción de México que es alrededor de 3.200.000 barriles, pero con esa inversión extranjera y con nuevas fórmulas jurídicas y políticas. Eso también llevaría pago de impuestos de inversión y exención de impuestos, pero tiene que haber confianza y estabilidad política. Yo creo que las elecciones de diciembre, en noviembre, nos da un poco esa idea. Nos duele que se retiren empresas como Total de Francia o la Noruega Equinor, la antigua Statoil, la más grande empresa que tienen ellos. Pero el ejemplo noruego nos obliga también a pensar en esos escenarios internacionales. En Noruega hay un fondo especial para la población y el petróleo se rinde en labores sociales. El noruego se siente identificado con ellos y ojalá aprendiéramos también, como yo lo viví en Kuwait, que el petróleo llega a la población, la educación es gratis, la medicina es gratis, a los muchachos lo becan para el exterior, una especie de plan de Ayacucho. Si usted se va a casar en Kuwait, le dan 30.000 dinares, el dinar es $3 por dinar para organizar su casa. Entonces uno vive esa experiencia de países petroleros